Oiga, señor, sobre los acuerdos alcanzados aquí, las principales virtudes del dictamen en principios generales, ¿cuáles serían? A mí me parece que una fundamental para la ciudad, nosotros como PRI estuvimos planteándola desde el principio de los inicios del constituyente, fue cómo debe de orientarse el gasto público. Las colonias, los barrios, los pueblos, las comunidades indígenas en la Ciudad de México, a nivel de infraestructura, no tenemos la menor duda de que son un desastre, y por lo tanto el punto fundamental es establecer una obligatoriedad, como ya quedó ahorita determinado en la Comisión de Principios en el dictamen que irá al Pleno, para hacer dos cosas. La primera, establecer un fondo de inversión que tendrá que destinarse a infraestructura, servicios públicos y equipamiento en todas las colonias, en todos los barrios, en todas las comunidades indígenas de la Ciudad de México, y ese fondo será del 2% respecto de lo que se llama el gasto distribuible en la ciudad. Más o menos en números redondos estamos hablando de 140,000 millones de pesos si habláramos en el presupuesto de 2017, a eso le aplicas el 2%, esa cantidad de 2.800 millones serían considerados para ir por parte del fondo a la infraestructura. Y en segundo lugar, una obligación imperativa, categórica, para cuando entren en funciones las alcaldías, a fin de que al menos el 22% de su presupuesto sea destinado precisamente también a la infraestructura, a los servicios públicos y a las comunidades. Entonces, en términos generales, estaríamos hablando de que para 2017 estamos hablando de 32,000 millones de presupuesto para las delegaciones. Si eso fuera ya para las alcaldías, que entrarán en funciones hasta octubre del 18, pues entonces tendríamos que sacar los porcentajes en ese sentido, ¿no? Ese es donde radica esta cuestión de la progresividad que decía. Ahí no se va a aplicar ese principio de que durante el primer año llegará el 16%, hasta alcanzar el porcentaje. Para que alcancen ese mínimo del 22%, habrá una gradualidad. Empezará con 16% el primer año, 18%, después 21%, y a partir del cuarto año de ejercicio tendrían que entrar ya a el piso mínimo del 22%. Pero son los dos factores que creo que es importante destacar para llevar esta infraestructura a las colonias. Repito, de 140,000 millones, si ahorita tomáramos los números para 2017, ahí se aplicarían 2%, eso te da 2.800 millones como obligatoriedad. Y de los 32,000 millones, que nada más ese componente es de obligación para las delegaciones, si ahorita las delegaciones fueran alcaldías, el 22% obligatorio para que inviertan en las colonias, todas las colonias de cada alcaldía, representaría aproximadamente 7,000 millones de pesos. Entonces, no hay pretexto para que en esa gradualidad realmente las alcaldías, el gobierno central, puedan empezar a revertir el tremendo estado desastroso en que está la ciudad en términos de infraestructura y de equipamiento. Diputado, con respecto al inciso D del artículo 26 que tiene que ver con plusvalía, ¿cómo quedó? Ustedes saben que se generó una tremenda discusión. Nosotros no tenemos la menor duda contra lo que por ahí se ha afirmado, de que sí había una intención de establecer una nueva contribución, un nuevo impuesto. Inclusive hemos llamado la atención de que una cuestión era la plusvalía, esta polémica que se armó en relación con la plusvalía, pero algo incluso mucho más delicado es lo que venía en el artículo 26 relativo a, decía textualmente, será objeto de gravamen el aprovechamiento inmobiliario. Entonces, estábamos hablando ahí también de otra cosa muy riesgosa, que la Comisión de Principios tomó el acuerdo de suprimir. Eso no vamos por ningún nuevo tributo para la Ciudad de México. Ya hay una cantidad importante de impuestos, contribuciones de mejora que se pagan desde hace muchos años. La parte que tiene que ver con el impuesto predial, bimestral, que paga la gente. El impuesto de adquisición de inmuebles, que es cuando tú pagas a valor comercial de avalúo, cuando tú compras un inmueble, que es un impuesto de carácter legal. El impuesto sobre la renta, cuando llegas a comprar, ya hay una diferencia entre lo que compraste y lo que estás vendiendo. Un derecho que se llama de manifestación de construcción, que también ya pagas
cuando construyes y tienes que pagarlo por metro cuadrado, y los llamados derechos de mitigación que están en el artículo 300, 301 y 302 del Código Fiscal, que es cuando que eres un desarrollador, tienes que realizar obras de mitigación por los impactos que puedes ocasionar a nivel de vialidad, a nivel de sistemas de aguas, etcétera. Entonces, ya hay una cantidad importante de recursos y creo que aquí el punto es cómo los está gastando el gobierno y la obligación de que el gobierno los gaste verdaderamente con un sentido de responsabilidad y canalizados a donde deben de ir. Hubo acuerdo en general en los primeros 7 artículos respecto a la autonomía, había quien peleaba por soberanía, e incluso cuando se aprobó en lo general hubo algunas opiniones en contra o abstenciones respecto a esto. ¿De qué manera pasa al Pleno estos conceptos fundamentales de la Constitución? Quedó establecido en el artículo primero no solamente el concepto de, como lo dice la Constitución Federal, de que la entidad es libre y autónoma, ¿sí?, cosa de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior, sino que también expresamente se señala que el pueblo de la Ciudad de México ejerce su soberanía por conducto de las competencias que les tocan ejercer a los poderes locales de la ciudad. Así que el término soberanía y el término de autonomía están incorporados en el proyecto de dictamen. Gracias. Muchas gracias.